Buenos días, ¿cómo están? Oh, está cerrado. Voy a esperar que se conecte tantita gente, a ver si la conexión está bien. Súper. Luego edito esta parte cuando lo vaya a subir. ¿Cómo están? Buenos días, Gustavo, gente conectándose, Jairo, Eugenio, ¿cómo están? Ay, qué difícil la cuarentena, ¿no? ¿Ya están hartos? ¿Ya están listos para salir? ¿Cuántos de ustedes van a reaccionar al fin de la cuarentena buscando contacto físico y cuántos de ustedes se van a quedar con la paranoia de que todavía no es seguro abrazarnos ni regresar a vernos? Qué complicado, ¿no? Supongo que va a haber un poco de los dos. Saludos, saludos. Buenos días, Oscar. Cool, ya hay bastantita gente. Ok. Voy a editar esto después. Mi cajita de cereal, mis libros, mis monitos de caricaturas y animes. Algún día les contaré todas las estupideces que tengo acá arriba. Pero bueno, ahí va. Voy a platicar sobre Death Note. Digo, no sé si vieron el anime, la película americana, la película japonesa. La verdad es que Death Note es una serie que ha sido explorada en muchos medios. Definitivamente lo mejor, o sea, la mejor manera de vivir esta obra es en el manga o en el anime. Las películas, la verdad es que no le hacen justicia. Digo, yo sabía que mucha gente no le iba a entrar, o sea, no iba a meterse al universo de Death Note si les recomendaba el anime. Mucha gente le saca la vuelta. Pero la verdad es que sí tiene algo bien interesante. Bueno, a fin de cuentas, para la gente que la vio, para la gente que no la ha visto, un mini resumen. Básicamente es la historia de dos personajes principales, Light Yagami y L. Al principio de la historia, Light Yagami, que es un niño que está en la universidad, un niño súper inteligente, súper educado, bueno, joven, súper inteligente, súper dedicado, entra en contacto con una libreta que se llama Death Note, ¿ok? Esa libreta es una libreta que tienen los dioses de la muerte, en donde los dioses de la muerte deciden quién se va a morir y cómo se va a morir. Cuando un humano tiene contacto con esa libreta, pues pasan una serie de cosas, hay una serie de reglas de cómo se puede usar. De hecho, la serie es extremadamente inteligente en cómo usa estas reglas a favor de Light para transformar la trama, para crear momentos de tensión, para jugar con el intelecto, hacer un juego como de gato y ratón. Está sumamente interesante, la verdad es que es una serie muy, muy bien hecha. Se los recomiendo bastante. Aquí hay un par de cosas interesantes que mencionar. Primero, en este mundo, una de las cosas que se da como contexto es que no existe Dios. ¿Okay? No existe Dios, no existe el cielo, no existe el infierno. O sea, básicamente desde el principio te dicen cuando te mueres, te vas al vacío. O sea, desapareces. No hay absolutamente nada después de la vida y de la muerte, ¿no? Entonces ya desde ahí quitan básicamente desde toda la premisa de la serie, de Death Note, esta idea de la moral teológica. O sea, de que lo que es moralmente correcto en el mundo, ¿no? Entonces, Dios no existe el cielo, no existe el infierno, lo cual ya levanta una primera gran cuestión sobre la serie. De hecho, en República de Platón hay un personaje que no me acuerdo cómo se llama, lo leí, lo platiqué con mi hermano hace poquito, que es este personaje que entra en contacto con una capa que lo hace invisible. Cuando entra en contacto con esta capa que lo hace invisible, sí, medio parecido al anillo del Señor de los Anillos, puede hacer lo que él quiera. Entonces, lo primero que él hace cuando es invisible es se coge a la reina, mata al rey y se queda con el reino. ¿Okay? Y en ese discurso de República se cuestiona el valor de la justicia, o sea, ¿o qué es la justicia? Y yo creo que ese debería ser el cuestionamiento principal o el ángulo esencial con el cual se analiza la serie de Death Note o la película de Death Note. Porque, ¿qué es la justicia? ¿Cómo se debería de constituir la justicia? Y obviamente el punto central, Light Yagami, que es este personaje, el joven, súper inteligente, tiene una libreta y puede matar a las personas con solo imaginar su rostro y escribir su nombre, decide crear un mundo perfecto. Y dice, ¿sabes qué? Voy a castigar a todos los criminales, voy a matar a todos los criminales y voy a hacer un mundo ideal, ¿no? Un mundo ideal conforme yo lo vea, conforme yo lo crea. Invariablemente cuánta gente tenga que matar, voy a matar a la gente que se interponga en mi camino y voy a crear el mundo perfecto. Esa es la teoría de Light Yagami, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, Light Yagami se transforma en este personaje, o más bien se le crea a este personaje mayor que se llama Kira. Kira es como el nombre de un dios, que de hecho es como la lectura de kill en inglés, pero es pronunciado por el japonés. Acuérdense que la L no tiene mucho sonido en japonés, entonces la L se pronuncia como R. No sé, por ejemplo, beer se dice biru, béisbol se dice beisboru. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? La L tiende a transformarse en R en japonés. Entonces, kill o killer sería Kira.
Entonces por eso le acaban poniendo el nombre de Kira. ¿Okay? El nombre de Kira se vuelve el nombre de la deidad que usa Light Yagami para autorrepresentarse. Entonces lo interesante es como esta idea de que el mundo empieza a idolatrar a Kira como dios de la muerte, como el dios de la justicia en la modernidad, habla exactamente de este discurso de República de Platón sobre las implicaciones de la invisibilidad del poder. ¿Okay? Al principio, pues digo, Light Yagami se siente como en derecho de matar porque pues no tiene repercusiones sociales. Nadie sabe que es él. O sea, nadie lo juzga. O sea, él no se siente juzgado. Al revés, la gente le aplaude, ¿no? Y ahí también entra un poco en contacto esta idea del anonimato del Internet. O sea, lo peligroso que es, oye, pues tipo, hacer justicia en Internet. ¿Sabes de qué? Tipo, no sé, ves que alguien postea algo y dices, no, mátenlo, ojalá y te manden veneno a tu casa, ojalá y te atropellen, ojalá y te mueras. Es como que, güey, o sea, no lo dirías si estuvieras en físico enfrente de la persona. Pero el anonimato de Internet te da como pues la máscara o esta capa invisible de la República de Platón para que seas esa persona despiadada y muestres esta sed de justicia y quieras ser el justiciero que no tiene ninguna responsabilidad sobre las consecuencias de tus deseos y quieras matar a todos los que tú consideres que no merecen vivir. ¿Okay? Aquí hay algo bien interesante. Kira es el dios de la justicia en el sentido utilitario de la palabra. ¿Okay? Eso es algo que vamos a estar platicando durante todo el review de la serie, porque básicamente lo que quería utilizar esta serie es para hacer una revisión entre utilitarismo y deontología, o la ética kantiana. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Kira representa esta idea del utilitarismo, que es yo quiero crear un mundo justo, lo que él considera que es justicia, entonces yo estoy dispuesto a matar a todos los criminales o toda la gente que yo considera que no es justa o que no merece vivir en nuestra nueva sociedad, yo los voy a matar. Entonces, el fin justifica los medios. Eso es el utilitarismo a grandes rasgos. ¿Okay? Él quiere la mayor cantidad de bien común para la mayor cantidad de gente, sin importar el costo que haya implícito en el medio con el cual se va a conseguir el fin que él juzga como digno en su visión utilitaria del mundo. ¿Okay? Lo interesante de esto es que entra un segundo personaje. El segundo personaje se llama L, ¿okay? Que de hecho está padre porque L es un pedazo de Light, o sea, es un pedazo de su nombre completo. Entonces también hay como un cuestionamiento socraico, inclusive como si fuera un discurso socraico, un debate socraico, una discusión, porque L usa la misma lógica de Kira para antagonizarlo. Entonces L dice, oye, pues si tú dices que no deberían de existir un mundo con criminosos, pues, y tú los estás matando, y matar es un crimen, pues tú tampoco deberías de existir. Entonces el hecho de que yo te case a ti es un acto justo, porque en tu lógica de la justicia no deberían de existir los criminales y los asesinos. Entonces si yo te atrapo y yo te castigo, yo soy la verdadera justicia. ¿Okay? De hecho, toda la serie, la palabra justicia sale 1,000,000 de veces, o sea, la usan a cada rato en las películas también, siempre están hablando de justice, justice, justice. Y de hecho, creo que lo más interesante de toda esta serie, más que lo que se hace o la definición que se le da a justicia o lo que cada uno de los personajes cree que es justicia, es el método en cómo se hace. Porque la serie en sí parece un discurso socraico. O sea, raramente los personajes dan una definición clara, blanco y negro de para mí justicia es esto, no, sino que constantemente están presentando como sus tesis de qué pasa si hacemos esto, y luego otro personaje lo cuestiona, hay diálogos interesantes, inclusive el personaje del dios de la muerte, Riku, cuestiona mucho a Light diciéndole de que, oye, pero pues, digo, bajo tu propia lógica tú también serías malo, o sea, porque tú estás matando gente, y estás matando gente que mata, y poco a poco te estás transformando en el mayor asesino de todos, porque has matado más gente que todos ellos, y tú tampoco sabes en qué criterio o en qué situaciones específicas ellos cometieron los crímenes en los que cometieron, simplemente estás matando a los que han matado, entonces tú poco a poco mereces la muerte también. Y ese cuestionamiento es justo lo que representa L, ¿no? Pero entonces aquí la idea interesante es que desde el punto de vista utilitario, para definir la justicia, debería de primero existir una idea de un mundo ideal. ¿Okay? El mundo ideal es la visión del utilitario. Es el fin que justifica los medios. Para que tú seas un utilitario, tú tienes que decir, este es el mundo al que aspiramos. Así es como quisiera que fueran las cosas y porque aspiramos a este mundo, tenemos que sufrir todas estas cosas en el proceso para llegar a este fin ideal que está al final. O sea, todo lo que vamos a sufrir en el proceso vale la pena porque tenemos un fin. Este es el mundo ideal, la visión de justicia, la visión de un mundo justo. ¿Okay? Solo así un utilitario puede justificar sus actos. ¿Okay? El problema es que muchas veces esta visión ideal no existe.
o no se comparte. Lo que una persona pudiera considerar como la visión ideal del mundo no es algo que sea la visión ideal del mundo para todos los demás, porque incluye conceptos que son subjetivos, como por ejemplo el valor de la felicidad. Entonces, si dijeras de que, oye, pues el objetivo de un mundo ideal es que todos fuéramos felices, y para que todos fuéramos felices, como es imposible, tenemos que buscar que la mayoría sea feliz. Entonces tenemos que buscar la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de gente. No importa que algunos tengan que sufrir en el proceso. Ese es el punto de vista, esa es la visión utilitaria del mundo. Que de hecho, si se fijan, hay mucho de eso hoy. O sea, básicamente la propuesta de ser utilitarios con la contingencia, con la economía, de decir, oye, pues es que mucha más gente va a sufrir si frenamos la economía, y en lugar de quedarnos en nuestras casas y esperar a que la menor cantidad de posible gente muera, sino decir, ¿sabes qué? Que se mueran los que se tengan que morir con tal de que la mayor cantidad de gente pueda continuar siendo feliz. Ese es un punto de vista utilitario. ¿Por qué es tan difícil justificar esos puntos de vista utilitarios? Porque no tenemos un consenso sobre la visión de mundo. O sea, cuando tú les preguntas a los gobernantes que te piden ser utilitario, que te piden apoyar una postura utilitaria, tú los cuestionas y dices de que, pues, ¿qué es este mundo perfecto al que tú me estás obligando a unirme en términos utilitarios y apoyar tu decisión de salir a la calle y comprometer la salud de la gente, de los menos privilegiados, con tal de que la mayoría pueda continuar siendo feliz? Y pues no te saben contestar. O sea, raramente tienen una visión utópica del mundo a la cual puedas inscribir y decir, estoy de acuerdo, estamos sacrificando a los pobres, a los ancianos y a los viejos por esta visión del mundo, ¿ok? Si fueran así, y mínimo la gente pudiera dejar de ser cínica y adherir a eso y decir, ¿sabes qué? Yo soy utilitario y tengo mi responsabilidad de decir, no me importa que cueste vidas, no me importa que la gente se tenga que morir, que se mueran, porque es para un fin mayor, pero nadie dice eso. O sea, el problema hoy, y por qué creo que esta serie es tan importante, es exactamente por esa contradicción que revela, que la gente pretende ser kantiana, o sea, pretende ser humana, deontológica, ¿sabes? Pretende actuar con convicción, pretende importarse por la calidad de vida y que todas las vidas importan, pero toman decisiones utilitarias, o sea, toman decisiones donde la vida humana no es nada más que un fin, un medio para un fin, ¿ok? Bueno, otra cosa que pasa bien interesante en esta serie es que la serie en sí se desarrolla como este diálogo socrático, ¿no? Donde constantemente tanto el personaje Rico como el personaje de L cuestionan la convicción de Kira y decir, oye, pues, ¿estás seguro que este es el mundo que quieres crear? ¿Estos son los medios que quieres usar para crear ese mundo? Piénsenlo así. ¿Cuál es el valor de la justicia y cómo operaría un dios de la justicia? ¿Sabes? Porque pues, obviamente la primera gran pregunta de este debate socrático es ¿y por qué él es el que tiene derecho a juzgar quién está bien y quién es el que está mal? O sea, ¿por qué el personaje de Light Yagami es el que tiene esta omnipotencia de decir, solo porque encontraste una libreta mágica y con esa libreta mágica tú tienes el derecho de decir quién merece morir y quién merece vivir? Y la misma arbitrariedad se puede asignar con las personas que están en puestos de poder, porque, pues, obviamente, eres un billonario heredero, tienes billones de dólares y tienes influencia sobre todo el mundo. ¿Eso te da el criterio para decir quién merece morir y quién no merece morir? O sea, ahí entras a lo difícil de la meritocracia. O sea, ¿qué tan digno eres de tu posición de poder y tu injerencia sobre la decisión y la vida de los demás? Aún en los sistemas democráticos representativos, no sé, te escogieron... 50% de la base votante de tu país te escogió para ser el presidente y ahora tienes derecho a decidir quién vive y quién muere con las decisiones que tú tomas. Esa es la primera complicación de hablar de justicia. La segunda complicación de hablar de justicia en ese sentido es que cuando una deidad es la que juzga quién merece morir y quién merece vivir, o determina o dicta qué es la justicia, empezamos a actuar solamente por miedo a la muerte y no necesariamente por la convicción del bien, la ética y una moral superior, ¿okay? Y aquí es donde está el límite del utilitarismo, porque el utilitarismo nos transforma en animales, en máquinas, en matemáticos calculadores y no en humanos. Esa es mi gran crítica al utilitarismo, en el sentido de oye, pues si todos empezamos a operar solo bajo la lógica utilitaria, nos volvemos muy fríos, nos volvemos muy calculadores, nos volvemos muy... enclenques, en el sentido de no hay una convicción mayor por tus valores, por tu moral, por tu ética, por tu convicción al futuro, sino que simplemente te dejas llevar por lo que sea más conveniente en la situación, por lo que sea más digno, más justo en la lógica de la situación que se está analizando de una manera muy fría, ¿okay?
Piénsenlo así, ¿cómo opera la justicia en países como los nuestros, de tercer mundo? O sea, México es un país que, digo, mi cuñado constantemente me lo recuerda, tiene 99% de impunidad, ¿ok? ¿Qué significa 99% de impunidad? 99% de los crímenes que se cometen no llegan a un tribunal y no se resuelven de una manera justa, ¿ok? Operamos bajo la fantasía de justicia. La justicia de alguna manera tiene como este valor del miedo, de decir, no hago cosas malas por miedo a las repercusiones. Entonces, la justicia actúa como este sistema que nos mantiene dentro de un marco de un contrato social de decir, no mato porque está equivocado. Pero no debería ser solo eso. La gente debería ser más kantiana en el sentido del imperativo categórico. Imperativo categórico es decir, si una cosa no se debe de hacer, nunca se debe de hacer, bajo ninguna condición. Si una manera es la manera correcta de actuar, esta manera debería ser la que se actúe todas las ocasiones, sin excepciones. Como por ejemplo, mentir está mal, mentir siempre está mal. Nunca deberías de mentir, aunque costara la vida de una persona. No deberías de mentir. Matar está mal, no deberías de matar, bajo ninguna circunstancia. Aunque el hombre tuviera un botón con el que vaya a acabar el mundo, no deberías de matar. Esa es la lógica kantiana del imperativo categórico. Obviamente que también es muy reprochable y también llega al extremo, llega al límite de operar solo sobre esta lógica. Carece mucho de practicidad, o sea, acaba siendo puramente ideológica, acaba siendo puramente idealista. Un mal momento. En este sentido, la pregunta que se hace en Death Note en muchos momentos es esta duda. ¿Deberíamos de actuar que el fin justifica los medios y ser como Light Yagami, que está dispuesto a escribir el nombre de todos los criminales en su libreta porque él tiene ese derecho y él se siente en derecho de decidir cuál debería ser el mundo ideal y mata a todos los criminales en el proceso? ¿O deberíamos de ser deontológicos y deberíamos de decir, no, el fin no justifica los medios? El hecho de que tú quieras acabar con la criminalidad usando criminalidad es ilógico, no hace ningún sentido. ¿Qué tipo de mundo estás creando? ¿Qué le estás enseñando a la gente? O sea, ¿qué referente queda de tu lógica operativa, ¿no? A fin de cuentas, me parece que el personaje más interesante de esta serie es un personaje que se llama Matsuda, que es un policía, que de hecho está como fuera de esta diosificación o sea, este personaje como superhéroe que, pues digo, Light Yagami es como el super utilitario, ¿no? Kira es el dios del utilitarismo, es como yo voy a matar a todas las personas que tengan que matar con tal de construir la sociedad perfecta. Y del otro lado está esta idea de la justicia imperfecta, que es L, M y N, los personajes que son como los detectives, que de hecho está interesante porque justo en esa lógica de la justicia imperfecta, lo que se habla es que tenemos que considerar cada uno de los conceptos o cada uno de los contextos o actos como potencialmente injustos en su propia ejecución o en su propia universal, o sea, en su propio universo, por decirlo así. Entonces, si tú cometes un acto, yo tengo que entender el marco de ese acto, la intención de ese acto, las repercusiones de ese acto, antes de entender si el acto fue justo o injusto, sin una como predisposición, como decir desde antes de que suceda el resultado del acto, poder juzgar si es justo o no, o inclusive desde antes del por qué se tomó la decisión, poder juzgar si fue justo o no. Entonces, la lógica de la justicia imperfecta es que tiene que juzgarse cada una de las ocasiones de una repercusión, se tiene que juzgar como perfecta o imperfecta, como injusta o injusta. Y por eso está interesante y por eso los personajes, los detectives, se llaman de manera secuencial L, M, N y así por delante, porque lo que dicen es la lógica de la justicia se tiene que aplicar de manera secuencial para entender dentro del contexto de la acción y de la repercusión si un acto fue justo o no fue justo. Por eso, fuera de esos dos, digamos que fuerzas antagónicas de L y Light, el personaje más interesante para mí es Matsuda, que es un personaje bastante humano, ¿no? Matsuda tiene 3 criterios sumamente importantes que lo hacen para mí el personaje clave en esta serie, y por más que no sea un personaje importante en las películas, para mí en la serie es el personaje más importante. Primero, él reconoce su propia ignorancia. Constantemente él se pinta como un personaje tonto, que sabe que no tiene toda la información, que sabe que no está viendo la foto completa, que sabe que no existe una verdad absoluta. Segundo, él duda de ambos. En diferentes momentos de la serie, él dice, oye, pero ¿qué tal si el mundo que está tratando de construir Light tenga algo de sentido? O sea, ¿qué tal si mira, pues a fin de cuentas ahorita estoy viendo yo las estadísticas y mientras Light está matando gente con su libretita, está bajando el crimen. O sea, eso no lo podemos negar. O sea, está teniendo repercusiones positivas en el corto plazo. Y al final, él mata a Light. Y aun cuando mata a Light, al antihéroe,
lo hace con duda, o sea, lo hace pensando, o sea, ¿por qué estabas haciendo esto? O sea, ¿qué fue lo que te llevó a actuar de esta manera y tomar estas decisiones y actuar de esta forma? Y aún así lo mata. En este sentido, Matsuda es como Sócrates. O sea, él hace el papel de Sócrates en el término de, él es el que pregunta, él es el que no sabe nada, ¿sabes? Él es el que solo sabe que no sabe nada, cuestiona a los demás personajes, trata de entender su lógica, plantea los cuestionamientos y abre más puertas de las que cierra, sino que plantea más preguntas de las que responde. Entonces, aquí los quiero dejar con una reflexión final y justo por qué quería que platicáramos de Death Note ahorita en este momento de la pandemia. Porque me parece que nosotros mismos tenemos que hacer paz con esta decisión de ontología, o sea, la moral, la ética kantiana o utilitarismo. ¿Okay? Y esto es una respuesta muy, muy difícil, muy pesada. Y yo creo que cada uno de ustedes debería de tratar de hacer paz y tratar de entender por qué se plantean estos debates en estos momentos. ¿Qué es lo correcto? Quedarnos todos en casa, encerrarnos, proteger todas las vidas al costo que sea, porque la vida humana es lo máximo que se tiene que proteger y absolutamente cualquier costo es equivalente al de una vida. Entonces, a lo que me refiero con esto es, la vida no tiene precio. Ninguna pérdida que no sea humana justificaría una pérdida humana. La vida no tiene valor. O que seamos utilitaristas, que es, oye, ¿sabes qué? La mayor cantidad de bien para la mayor cantidad de gente, aunque cueste vida humanas. Entonces salgamos a la calle porque la cura va a ser peor que la enfermedad. Esta es la lógica que está aplicando Trump, por ejemplo, al decir que salgamos a la calle porque la cura va a ser peor que la enfermedad, ¿no? Que lo ha dicho creo que 15 veces en las últimas 2 semanas porque lo escuchó en Fox News y ahora lo está repitiendo como idiota. Esta es la lógica utilitaria. La lógica utilitaria es, la mayoría va a sufrir, aunque no va a morir, va a sufrir por la recesión económica, entonces es mejor que mueran algunos ahorita, ¿no? Y este tipo de lógica, que a ver, si eso quieres, o sea, si esa es tu lógica, si te parece lo correcto, si eres capaz de hacer consenso con esa frialdad y esa deshumanización, y eso es lo que tú quieres defender, mínimo lo tienes que defender hasta el fin. O sea, mínimo lo tienes que hacer de una manera congruente. Lo que no soporto es que la gente opere con una lógica utilitaria, pero lo maquille con una lógica deontológica. O sea, con el imperativo categórico de Kant o con el humanismo. Eso es lo que no soporto. O sea, puedo soportar que una persona sea fría y que diga, ¿sabes qué? Sí. Yo creo que por el bien común de la mayoría, de los privilegiados, de la manera como están organizadas las cosas ahorita, que a mí me conviene porque yo soy uno de los privilegiados, que mueran los que tengan que morir. Y sí, se van a morir los abuelitos, se van a morir los pobres, se van a morir de hambre los que no tengan cómo pagar la comida después, pero la gran mayoría va a salir adelante. Seamos utilitarios, salgamos adelante. El costo de vida humana lo justifica, ¿ok? Pero tienes que ser congruente con esa lógica, porque esa misma lógica es la que justifica las guerras, es lo que justifica muchas de las atrocidades que se han cometido en el mundo y es lo que solamente se justifica si eres capaz de explicar tu visión del mundo. Entonces, al que tienes que cuestionar como utilitario es decir, de que, ok, entiendo, entonces tu lógica es que tenemos que sacrificar a los débiles de la misma manera que lo hizo el nazismo, por una superioridad, o sea, por un bienestar mayor, el de todos los demás, ¿no? Porque la lógica del nazismo también era utilitaria. Ellos decían, tenemos que purificar la especie, tenemos que quitar a los humanos inferiores para progresar como especie. Tenemos una visión del mundo, esta es nuestra visión del mundo, todos los sacrificios en medio lo justifican, tenemos que matar a todos los que vayan a morir en medio, porque tenemos que salir adelante como especie y esa es la mejor manera de hacerlo. Los utilitaristas hoy en día muchas veces se disfrazan de moralistas o de deontológicos y te dicen, no, es que lo correcto es esto por el sufrimiento de los demás y minimizan el hecho de que ellos saben que la gente va a morir en su toma de decisión. Entonces, mínimo lo que les pido es hagan consenso con cualquiera de los dos. Es decir, ¿sabes qué? Sí, quiero ser deontológico, quiero ser humanista, quiero proteger la vida humana, no estoy dispuesto a sacrificar a nadie, pero bueno, pues implica una gran recesión económica, implica un quiebre enorme, muchas empresas en quiebra, muchas personas desempleadas, muchas personas sin dinero, un incremento en violencia. ¿Pero por qué? Porque no estamos dispuestos a sacrificar ninguna vida a priori. ¿Okay? O que seas utilitario y digas, ¿sabes qué? Sí, hay gente que va a morir y esa gente tiene que morir. ¿Por qué? Por el bien de los demás, por el bien común, porque el fin justifica los medios. Entonces, en ese sentido, si vas a platicar con un deontológico,
Es importante que además de su convicción por siempre hacer el bien, entiendan la responsabilidad de sus actos y entiendan la repercusión de sus actos y de su moral y ética y convicción superior. Y si estás hablando con un utilitario, lleva su lógica hasta el límite y oblígalo a que justifique su visión utilitaria y diga cuál es el mundo que está tratando de construir y por qué vale la pena sacrificar esas vidas. ¿En nombre de quién estamos matando a esos pobres y a esos ancianos? ¿Qué mundo que estamos tratando de construir? Y si son capaces de justificar su visión utilitaria y su visión del mundo te convence, pues entonces está bien ser utilitario. Pero bueno, creo que es la lección más importante que se discute en esta pieza de contenido que es Death Note. La verdad es que les recomiendo mucho ver el anime. El anime, además de tener excelentes escenas de tipo policías y ladrones y usa la lógica de una manera increíble. Es una serie sumamente inteligente. Tiene mucha simbología y mucha imagen de religión, obviamente los himnos de iglesia y los vitrales y el tema de los dioses de la muerte, aunque no exista un cielo y un infierno, pero habla realmente de cómo usamos la religión para justificar muchas veces nuestra percepción sobre la justicia. Se los recomiendo mucho. Pero más que nada recuerden que es importante ver este tipo de contenido porque nos hace a nosotros mismos justificar sobre el valor de la justicia. Y sobre todo en este momento, donde nos estamos viendo obligados a justificar nuestra lógica como deontológicos o utilitarios. ¿Y ustedes qué son? ¿Deontológicos o utilitarios? Ahí por ahí déjenme un comment, mándenme un mensajito o compártanos, ¿vale? Gracias.